a iniciar la jornada de hoy sábado, sábado 14 de junio. Entonces, bueno, miremos un poco allí el contexto un día miércoles, ¿no? El día miércoles ya les comparto acá eh, lo que estábamos mirando en la semana 6. Entonces, en la semana 6 por allí empezamos, digamos que con el siguiente, estábamos mirando, perdón, lo que eran las historias de usuario. Sí, este documento por acá. Un poco como contextualizando a los, de pronto como lo hago siempre cada inicio de clase, dedicar unos minutos, ¿no? Cortos. Entonces miramos lo que fue las historias de usuario, que eran, y pues allí unos ejemplos, ¿cierto? Igual las historias de usuario las vamos en un momento a manejar, ¿cierto? Y también mirábamos por allí un caso de estudio, ¿no? Que es el que yo les indicaba que pues vamos a estar trabajando durante lo que resta del cuatrimestre y que pues va a estar enfocado pues a los temas que se van a ir mirando, ¿no? Sobre lo que va en la temática, ¿no? De ingeniería de software 2. Recordemos que es un caso de estudio que se llama Smart City y que su lugar es la ciudad de Bogotá, y el tema, digamos que, o la problemática es el sistema de transporte urbano, ¿no? Digamos allí. Y que el cliente en sí quiere que se desarrolle una aplicación, porque todavía no le hemos definido tampoco qué es una aplicación. Puede ser una aplicación de cada. Lo que sí es que estamos o se va a trabajar una metodología Scrum, ¿cierto? Y pues que vamos a tener un equipo allí de trabajo dentro de esas allí metodologías, ¿no? Dentro de las metodologías es la Scrum, ¿sí? De lo que vimos en los modelos y las otras tipos de metodologías, ¿no? También mirábamos allí los actores, los requerimientos. Les puse, digamos que el miércoles íbamos a iniciar el día de hoy, pues analizando más que requerimientos, digamos qué requisitos a nivel funcional puede de pronto tener este caso de estudio, y en cuanto a los no funcionales, ¿no? Porque pues era el tema que estábamos mirando la semana anterior, ¿no? Era los requerimientos funcionales y no funcionales, y pues les indiqué que pues hicieran una lista de los requerimientos funcionales que de pronto puede tener allí este caso de estudio, con el nombre, la justificación, los no funcionales, ¿cierto? El tipo y la justificación del por qué se da, digamos, que ese requerimiento, ¿no? O ese requisito allí, como dando como ese primer acercamiento a lo que puede llevar de pronto el análisis de esta problemática, ¿no? También teniendo en cuenta que pues muchos de nosotros vivimos acá en la ciudad de Bogotá, y también en algunas ciudades también está el tema pues de transporte urbano de pronto integrado, ¿no? Y que pues la idea es que facilite a ese entorno, digamos que poder acceder a mirar la disponibilidad del tiempo de recorrido de cada una de las rutas y digamos del trayecto que se va a realizar, ¿no? Digamos que ese era como
ese primer acercamiento, ¿sí? Ahora, digamos que lo vamos a hablar, ya ahorita de pronto entramos a mirar qué desarrollaron ustedes allí, porque eso fue lo del miércoles, ¿cierto? Que fue ese análisis de ese contexto. Entonces, acá dentro del mismo ejercicio nos hablaba del grupo de trabajo y un poco de las entregas, ¿no? Entonces, digamos, yo también les dije que para hoy, pues vamos a mirar lo que es la asignación de roles, la arquitectura, y pues vamos a seguir documentando o no documentando, sino dándole como esa parte de qué es lo que voy a realizar con mi caso de estudio, ¿no? Entonces, digamos que yo sí quisiera saber de pronto de los que están allí conectados con su grupo, porque recuerden que este ejercicio ya es de forma grupal, relacionado a este primer punto. ¿Qué dudas, inquietudes, cómo les fue con ese análisis? Porque fue algo que también se dio un espacio para trabajar. Los escucho. Pues, ¿O no alcanzaron a adelantar? sí, profe. Ah, bueno, Juan Carlos. Entonces, yo creo que Nosotros quieren. hicimos De hecho, algunos nosotros expusimos hicimos, unos temas de Ah, eso. sí, verdad, sí. Ah, sí, sí, tienes razón. Venga, a ver, yo miro es que miro mis apuntes. Ah, sí, sí, señor, ya recuerdo. Sí. Que quedamos de mirar historias visuales. Sí. Listo. Bueno, sí, sí, señor. Entonces, como eso lo hicimos ya el miércoles una parte, recuerden que indicamos que vamos a continuar trabajando pues este caso de estudio, ¿no? Entonces miremos para hoy, para hoy, para hoy, para hoy. Entonces acá en la plataforma en la semana 6. Entonces en la semana 6 está este tema. Entonces vamos a mirar un poco los roles, pero los roles y vamos a mirar arquitectura del software. Entonces, ¿por qué estamos hablando de los roles, digamos, allí dentro de este contexto, ¿no? Porque digamos que recuerden que estamos trabajando un caso de estudio, ¿cierto? Y del cual lo vamos a estar implementando con los temas que se van a estar mirando dentro del proceso, pues, de la clase, ¿no? Entonces, digamos que ¿por qué vamos a trabajar los roles o vamos a mirar? Es en el sentido de saber, digamos, el equipo de trabajo que se tiene, ¿no? Hablándolo desde un contexto a la vez de un entorno, ¿no? Recuerden que es un entorno, estamos trabajando un caso de estudio y al cual pues le vamos a aplicar allí la temática, ¿no? La temática de Scrum, la temática de, de lo que se trata pues la ingeniería de software, de la ingeniería de software 2, ¿no? Entonces dentro de allí de esa temática que se viene en nuestro entorno, entonces necesitamos tener previamente
digamos que, conocimiento en profundidad de tanto el caso de estudio como también la parte del equipo que pues va a trabajar dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un proyecto, digamos, Scrum, ¿cierto? Que es el que estamos allí trabajando en la parte educativa, ¿no? Y analizando un sector transporte, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es gestionar o vamos a ir implementando o gestionar lo que es una plataforma, ¿cierto? De transporte urbano inteligente, que ustedes son los que van a definir si va a ser una aplicación móvil, un entorno web o lo que ustedes allí propongan. Y cuando hablo de transporte urbano inteligente, digamos que podemos tener como referencia, digamos que acá en la ciudad de Bogotá, el Transmi App, que es la aplicación, digamos, allí oficial creo que del Transmilenio, y la otra, hay otra serie de aplicaciones que es móvil, ¿no? Digamos que también, de cierto modo, por eso está, digamos, el caso de estudio tiene un entorno que muy seguramente muchos de pronto no es desconocido estas aplicaciones, pero que ayudan, digamos, a mirar y apropiar pues los temas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese componente, cuando hablábamos de los modelos, ¿cierto? De los modelos, de las metodologías, teníamos fases, ¿cierto? Y algunos roles, algunos de ustedes manejaron el tema de los roles que se manejan allí en esos modelos y en esas metodologías, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es generar allí algo inicial que es, digamos que, eh, definir, ¿cierto? A la redundancia, de lo que pues vamos a trabajar, ¿no? Y cuando yo hablo de definir lo que se va allí, con lo que se cuenta, es, digamos, ir mirando pues el equipo de desarrollo, ¿cierto? O el equipo con el que pues vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, digamos, el documento, hice una especie de resumen, pero ese documento, digamos, está, perdón, un momento, está relacionado pues con las fases del ciclo. Ya puntualmente ahorita hablamos de el Scrum. Entonces, si lo hablamos por los ciclos, tenemos planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. ¿Sí? Que acá no lo llamamos por fase, sino lo llamamos, digamos, lo llamamos, digamos, de otras formas, generamos tareas a través de otras plataformas, otros componentes como Trello, Jira y eso, que lo conocen como un sprint, digamos, pues previamente el equipo ya tiene implementado, digamos, como trazado un cronograma, ¿sí? Entonces, roles que intervienen, porque eso es lo que ahorita vamos a hacer. ¿Qué roles intervienen, digamos, en cada una de esas acciones o tareas que realizamos, recordando allí, tomando como referencia también los modelos, ¿no? Entonces está el cliente, el gerente del proyecto, analistas, ¿cierto? En esta primera fase, que digamos que tienen tareas asignadas, digamos, importantes, ¿sí? Que el gerente coordina al equipo de desarrollo del plan, ¿sí? Del proyecto. El cliente, pues, son el que me define las necesidades y los problemas a resolver. El analista, digamos, que me va a evaluar la viabilidad del sistema y pues elabora, digamos, el alcance del proyecto. Adicional de eso, recopila, digamos que todo el tema documental relacionado a los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, ¿no? Digamos que
todo esto allí se tiene que plasmar en un documento, como dice, recopilar y documentar. En este primer momento del ejercicio lo que hicimos, sí, estamos recopilando ¿qué? Información, definiendo, ustedes por allí, dándole como un análisis como de qué se trata el caso de estudio, ¿no? Digamos que en nuestro entorno allí educativo, ¿sí? Entonces, en nuestro entorno allí real se puede dar que puede tener allí roles, ¿cierto? Y va a tener unas tareas, ¿no? Que entonces en la planificación, hablando también del ciclo de vida del software, tenemos esa primera. En el análisis, pues sigue manteniéndose el analista, porque pues él es el que va a recopilar toda esa documentación de los requerimientos, va a definir esas necesidades de los usuarios, va a modelar los procesos, digamos, incluso actuales, que se puedan estar dando. Eso de pronto lo puede hacer un analista, sigue el gerente del proyecto y el cliente, proporcionando información y el gerente eh, apoyando, ¿no? Entonces, supervisando. El otro, en el diseño, pues ya viene ya más roles involucrados que pues hacen parte del desarrollo, porque se habla de la arquitectura, el diseño del sistema. Entonces, de pronto ya vienen los desarrolladores, los diseñadores que de pronto se van a encargar en la parte de la interfaz, ¿cierto? Entonces, digamos que acá en esta ya no es tanto el cliente, porque pues él ya nos dio allí una recomendación, entonces acá lo vamos aplicando. El desarrollador sigue, en el desarrollo pues sigue el desarrollador, el líder o gerente del proyecto, el administrador de la base de datos en pruebas, base tester, desarrollador y usuario final, ¿sí? Implementación, digamos que podemos tener un soporte técnico, ¿cierto? Un cliente y un ingeniero de pronto que ayude a ese despliegue de esa aplicación, y en el mantenimiento, soporte, cliente final. Desarrollador, pues si se da el caso de generar alguna actualización o mejora allí al sistema, que se puede dar cuando ya entra, no sé, se hace el lanzamiento, digamos, de la aplicación, pero se puede dar de acuerdo a, lo ideal es que a una mejora, ¿no? Digamos que requiera allí el cliente y de acuerdo también al alcance que hayan de pronto por allí definido. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando miramos la metodología de Scrum, necesitamos o manejan de pronto ya no es con, digamos, tal como lo dice acá, sino que de pronto hay otra serie de nombres que están definidos, ¿no? Entonces, permíteme un momento. Ay. Entonces, digamos que acá, digamos que como tal, ya estas funciones, haciendo un paralelo con el Scrum, digamos que el cliente o usuario final, ¿cierto? Y usuario final, estaba mirando otro. Ya tienen, digamos que están estructurados bajo otro nombre, ¿no? Otro nombre que puede ser, digamos que el dueño del producto o en este caso el cliente, ¿cierto? Que es donde, digamos, lo llaman de otra forma, ¿no? Entonces, digamos que como dueño del producto, digamos, el owner, es, digamos, la persona dueña allí de lo que se va a realizar, ¿no? Y digamos que su función es, digamos, que asegure que el equipo entregue pues al cliente o represente la voz del usuario final, ¿no? Entonces, digamos que
una función dentro de nuestro contexto del problema es investigar qué necesitan allí los usuarios, ¿cierto? Priorizar esas necesidades que se tienen que dar, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces, digamos que acá los nombres ya cambian, de pronto algunas funciones también. El tema del gerente del proyecto lo vamos a llamar Scrum Master, ¿cierto? Entonces, líder del proyecto, sí. Entonces, digamos que su función es facilitar el uso correcto pues de esta metodología, ¿cierto? Digamos que siempre estar en mejora continua pues con el equipo de trabajo, ¿no? Él va a organizar las reuniones que están allí, digamos, programadas, ¿no? Y asegurar sobre todo que el equipo de desarrollo no tenga interrupciones, ¿cierto? Que tengan una buena planificación de los sprints, que son las tareas allí que vamos a definir en las historias de usuario, ¿cierto? Eh, también elimina, digamos, esos obstáculos que se puedan tener frente al equipo de trabajo, ¿sí? Digamos que ya son funciones mucho más específicas si lo hablamos desde este punto acá de lo que me está diciendo este documento, ¿no? Entonces, el gerente, pues va a ser, en este caso, es el Scrum Master, ¿cierto? Y acá, digamos, el tema de analista, el tema de programadores y etcétera, los que intervienen pues ya en ese desarrollo, acá lo llamamos o se llama el team o el equipo de desarrollo, ¿no? Digamos que allí entonces lo que hacen es ya eh, desarrollar o construir ese de forma incremental, ¿cierto? El producto, ¿no? De acuerdo a cada sprint, que es lo que pues vamos a mirar en el Trello, ¿sí? O en el Jira relacionado pues con los sprint, que son los sprint, y ayudan pues a las tomas de decisiones técnicas y de cómo se van a implementar las historias de usuarios que vamos a definir, ¿no? Entonces digamos que sí, cada uno sí está el equipo de desarrollo, pero hay que tener que un complemento, ¿no? Un complemento en el sentido de que lo ideal, ¿no? Solo que ahora pues todo tiene que es unido, piden, digamos, solicitan mucho pues que sepan de diferentes cosas, ¿no? Cosas como que no solo el desarrollo, sino también el tema de implementar a la base de datos, el tema de la metodología, el tema de que pues como mínimo, digamos, sepa de que maneje el tema de toma de decisiones, ¿no? O digamos que construir allí el sistema, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, digamos que, o la interfaz. Entonces, todas esas personas hacen parte de ese equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, van a contribuir con ese incremento, ¿cierto? O construcción del proyecto, y pues tienen que estar bien organizados en el tema de la asignación del trabajo, ¿no? Y para poder allí cumplir, ¿no? No es acá, lo que vuelvo, insisto, como que tiene esto, está el diseñador y hace esta parte, ¿no? Cuando hablábamos del ciclo de vida y de pronto de un modelo tradicional, ¿no? Ah, bueno, sí, tenemos un diseñador, un desarrollador, una persona encargada de la base de datos, pero esas personas ahora no trabajan por separado, si digámoslo así, como de pronto en un modelo inicial, sino que hacen parte de un equipo, ¿sí? Que va a lograr como tal el objetivo del sprint. Van a trabajar sobre ese objetivo. Vuelvo, insisto, cosa que de pronto en las tradicionales, pues digamos que
definían, ¿sí? Lo que digamos de forma muy allí individual. Aunque no quiere decir que acá no se haga de forma individual, pero ya va más enfocada es hacia el objetivo, ¿cierto? Y trabajo en equipo, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacen es que esa serie de personas, el equipo de desarrollo, ¿cierto? Diseña la base, los que estén, digamos, tengan esa fortaleza, ¿cierto? El tema de si es una API, un BAT, ¿sí? La construyen, integran y completan el final de cada, digamos, de cada sprint, ¿sí? También está el analista, sí, sigue estando, perdón, el analista del negocio, bueno, que en este caso sí, creo que allí se me fueron, que es entonces el que nombré, solo que ahora se llama Product Owner, el analista de requisitos, ¿cierto? Ese es no es el dueño del negocio, como dice, sino que es el analista y apoya, digamos, todo ese tema de requerimientos. Está el tema de el arquitecto del software, ¿cierto? Entonces allí define todos los estándares técnicos, revisiones del diseño, ¿cierto? Digámoslo. Y pues ya viene entonces que se pueden dar, son roles adicionales, no es que en sí quiera o no, digamos que estar definidos como tal, ¿no? Los iniciales son los que no les nombraba, ¿no? El analista del negocio, ¿sí? El Scrum Master, y el equipo de desarrollo, ¿sí? Pero se puede dar roles adicionales que hacen parte del Scrum, ¿cierto? Que puede ser el arquitecto del software, ¿cierto? También está los QA o el tester, digamos que hacían acá esta parte, ¿cierto? Que aquí lo llamábamos, bueno, tester, pero acá, digamos que en la práctica del Scrum, pues también lo sigue llamando QA tester y pues es el encargado pues de hacer las pruebas funcionales o automatizarlas y pues sobre todo darle el aseguramiento de la calidad del software, ¿no? Digamos que ahí es donde es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces acá digamos que no lo enfocan por fases, sino ya como por tal, por roles, ¿no? Entonces, el, eso es lo que hace, digamos, definido allí el Scrum, ¿no? ¿Qué más les puedo decir relacionadas acá a esa parte, ¿no? O sea, digamos que ya aquí no vamos a mirar las fases, sino los roles que se van a dar y el cronograma que se tiene que allí cumplir, ¿no? Hablando de los roles, ¿sí? Entonces, dentro de lo que yo les estaba hablando, nos decía que se tiene un arquitecto, perdón, creo que alguno levantó la mano, Juan Carlos. Profe, ¿una persona puede hacer dos roles? Sí, sí, Juan Carlos, por lo general, sí, lo pueden hacer, digamos que sí. Lo puede, el tema, no sé, ejemplo, hacer la interfaz y hacer el back al front, digámoslo así, en resumen, Juan Carlos. Y yo creería que también en su entorno, también laboral, a veces pasa, ¿no? Y en muchas veces piden eso. Por eso es que si uno se va a mirar, no sé, ofertas de trabajo relacionadas a este entorno, muchas veces le piden que sea no solo full estar en sentido de saber varias plataformas, puedan integrar varias, sí, lenguajes, varias arquitecturas, sino que también les piden también conocimientos, no sé, en bases de datos, en
en la parte de la interfaz de front, ¿sí? Entonces, a veces se pide es eso, un complemento de todo, ¿no? Hoy en día yo he visto que es muy así, ¿no? De pronto, o me equivoco, recuerdo casi siempre pedían, o no, uno miraba ofertas y salían, especialista en, no sé, en Java, tal cosa, ¿sí? O en, no sé, en PHP, tal, ¿sí? O en servicios, con estas características, ¿no? Ya algo muy específico, pero sí, sí, y por eso es que de pronto se daba que alguien se le pidiera como ser fuerte, ¿cierto? En una de las cosas, ¿no? Pero sí, hoy en día sí le piden uno más rol, o sea, tener más conocimientos. Sí, digamos, por ahí un compañero escribió algo acá en el chat que no sé por qué no me deja ver. Dice David Enrique que cuando o la empresa propia personal, sí, uno termina desarrollando también todos los roles. Cuando es, digamos, cuando uno emprende, ¿sí? Como dice prácticamente Enrique, ¿sí? Y está uno en un proyecto a nivel ya, sí, digamos, profesional, sí, pues no se cuenta con todos, pues con el equipo suficiente de trabajo, ¿sí? El equipo, pues le toca a uno hacer todo, ¿sí? Digamos, a mí me ha pasado que, digamos, en esa empresa propia, toca hacer de todos los roles. Pero ya cuando es algo pues mucho más amplio, sí se puede dar que hay definidos roles, pero yo insisto que hoy en día eh, uno termina siendo más de uno. Eso en cuanto a los roles, ¿no? Entonces les decía yo que acá, yo les decía que entonces teníamos el arquitecto del software, ¿cierto? Que nos hablaba de estándares técnicos, digamos, en cuanto al diseño, ¿no? Entonces, aprovechando allí, no aprovechando, no, dentro de lo que yo les había dicho que íbamos a también a hablar, ¿cierto? Y es que dentro de nuestro caso de estudio, si él nos dice acá en el ejercicio, o nos decía de forma inicial, que a través de una app móvil o un portal web, ¿cierto? Ustedes dentro de lo que se viene para realizar, digamos que van ustedes allí a definir cómo va a ser la arquitectura de esta plataforma, ¿no? Recuerden que es una plataforma de gestión inteligente de transporte urbano, ¿no? Entonces eso hace que miremos un poco lo que es la arquitectura y en qué consiste. Muy posiblemente ustedes ya lo han aplicado, ¿sí? Sobre todo cuando se habla de programación, muy seguramente ustedes por allí sí, lo han definido, pero todo hace parte como de algo que se llama arquitectura del software y lo ideal es que cuando estamos allí generando o iniciando un proyecto, lo ideal es que siempre desde lo ideal es que desde el inicio, ¿cierto? Se defina esta parte, ¿sí? Digamos que se define en el sentido también para saber, venga, qué equipo es con el que yo voy a realizar esto, qué persona voy a asignar a esta tarea, ¿no? Etcétera. Entonces, arquitectura, como dice ahí,
es la estructura y la organización que va a tener el sistema, en este caso, un sistema de software, ¿no? Es allí cómo construir el plano, ¿cierto? La distribución de, digamos, hablando de si es de una casa, cómo va a estar distribuida, no solo a nivel de los planos, dónde va a ser las habitaciones, el número de baños, si va a tener cocina, terraza, sino también mirar el lugar donde se va a construir, ¿no? El terreno, ¿cierto? Acá en la arquitectura miramos esa estructura con que se va a comenzar a organizar o a implementar ese sistema, ¿no? Entonces, principios que se tienen que tener cuando hablamos de la arquitectura a la vez suelen ser también requerimientos, permíteme un momento, no funcional. Profe, Ah, qué pena, Javier, cuénteme. Acá. no, tranquila ya. Listo, no es que una interrupción hay. Qué pena hay. Entonces, digamos que ahí estábamos hablando que los principios de la arquitectura, ¿no? Entonces nos dice de 5, pero no son diferentes, no son, digamos que, indiferentes para ustedes, porque nos habla del tema de la modularidad, la escalabilidad, mantenibilidad, reutilización y seguridad. Y si recuerdan, nosotros allí hace unos días atrás estábamos hablando de requerimientos no funcionales que cumplieran con estas características. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esta parte de arquitectura, pues debemos cumplir como mínimo con esos principios. ¿Sí? Que el sistema se pueda dividir en componentes independientes. ¿Sí? Esa es una característica. Lo otro, que el software pueda crecer sin perder rendimiento, y eso habla al tema de, no sé, generar actualizaciones, ¿sí? Puede ser que el software de hoy no va a ser, puede ser el mismo de dentro de, no sé, 3 años, porque si lo estamos mirando en el contexto de la aplicación para el entorno de transporte, sí, ¿cierto? Podemos decir... Entonces podemos decir que lo proyectamos, no sé, para 500,000 usuarios que pueden estar en línea, y ya necesitamos muchos más porque pues se ha incrementado la capacidad de pronto de utilizar la herramienta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener ese principio también de que si va a crecer, no perder el rendimiento. El tema de la mantenibilidad, bueno, también va enfocado a eso, que se puede actualizar, modificar y corregir, digamos, errores, ¿sí? Y cuando yo hablo es que se habla en el proceso, ¿no? En todo el proceso. En la reutilización, ¿sí? Para reducir costos y tiempo. Y en el tema de seguridad, el tema de protección del sistema frente a las vulnerabilidades, el tema, digamos, hoy en día, el tema de la seguridad de la información, ¿sí? Entonces, incluso sí, el tema de la ISO 27000 o 9000, que son temas de seguridad de datos, y el tema también de los procesos y la calidad, ¿no? Entonces, son principios que cuando hablamos de arquitectura se tienen que allí tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué
qué principios o cómo se definiría entonces una arquitectura, ¿no? A través de lo que son los patrones de la arquitectura, ¿no? Patrones de arquitectura, ¿cierto? Que son, digamos, los que me van a permitir generar el modelo, el diseño, ¿cierto? Que se va a utilizar en la implementación del sistema, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, digamos que vamos a encontrar 6 modelos, claro que falta, bueno, 6 modelos de arquitectura del software, ¿no? Que es la arquitectura en capas, ¿sí? Que entonces, digamos, que tiene como objetivo el que el sistema esté separado, valga la redundancia, por la capa, ¿no? Es como el modelo, si han visto el modelo OSI, todo ese tema, ¿no? Entonces, pero acá lo piden al momento de pues hacer ese desarrollo que se tenga en cuenta esa arquitectura, ¿no? Y un ejemplo, vienen con las aplicaciones empresariales que fueron desarrolladas o son desarrolladas en el modelo vista controlador, ¿cierto? Y también, pues también, a veces depende también del lenguaje, ¿sí? Digamos que recuerdo también que hay diferentes también arquitecturas de capa, pero digamos que en el entorno educativo mucho se utiliza este modelo y pues incluso también allá en un componente cuando vamos real también se hace este modelo vista controlador. Ay, ¿qué pasó? Listo, entonces, arquitectura por capas. Entonces, el más conocido pues el modelo vista controlador, que es muy seguramente ustedes lo han manejado en los proyectos, ¿no? Entonces, digamos que un ejemplo, entonces es cuando la capa de presentación está enfocada con lo que son la interfaz gráfica, que es el HTML, el CSS, el JavaScript, el GUI, etcétera. El negocio, la lógica de allí del negocio que valida los datos y reglas del negocio, el acceso de datos con la base de datos. Entonces la capa de lógica sería PHP, Java, Python. La capa de datos pues sería MySQL, Postgres o bases de datos no relacionales, Mongo, Firebase, bueno, las que ustedes allí, el grupo también de trabajo. Las ventajas que tiene la de capas es que separa responsabilidades, pero su desventaja es que cuando la aplicación es, digamos, ya no es tan eficiente, cuando hablamos de volverse, digamos, una aplicación más robusta, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, como tal, ¿no? ¿Qué otro ejemplo les doy? No, ese es como el más así de por capas. Espérenme. Bueno. Miremos acá. Entonces la otra. Está entonces por capas. Ahora viene la arquitectura cliente-servidor, que de pronto se escucha mucho cuando desarrollamos aplicaciones hacia la web.
¿no? Entonces, esta parte es donde se separa el cliente que solicita los servicios de un servidor que los proporciona, ¿sí? Entonces, ejemplos claros son las aplicaciones web y móviles que consumen servicios o APIs, ¿sí? Entonces, un ejemplo acá puede ser un sistema de reservas de un hotel en donde el cliente solicita información de habitaciones y el servidor, digamos, procesa esa solicitud devolviendo los datos, ¿cierto? A través, pues, digamos, de un front y esas cosas, ¿no? Entonces, el cliente lo solicita a través de un HTTP, el servidor lo recibe, los procesa, los consume, vaya a la base de datos. Digamos que lo que nos muestra Calimán es como el proceso que se realiza. Ventajas, separación entre el cliente y el servidor. Entonces, permite la fácil escalabilidad. Las desventajas puede ser que sobrecarguen el servidor por el tema que requiere, digamos, buena gestión, requiere buena gestión de concurrencia, o sea, constantemente el estar solicitando o procesando solicitudes. Y pues si no se tiene un buen servidor, pues allí nos va a generar problemas, ¿no? Listo, entonces miremos el otro tipo de arquitectura, que sería entonces, vamos por capas, arquitectura cliente-servidor, ¿cierto? Entonces, otra cosa que olvidaba acá, es que cuando nosotros hablamos de cliente, ¿sí? Para que tengan allí claridad también, es la parte front, ¿no? O sea, la interfaz donde el usuario entonces va a poder registrarse, va a poder ver la disponibilidad de algún servicio, digamos, si lo hablamos de un contexto médico, pues solicitar la disponibilidad de citas o agendar una nueva cita. Y entonces allí se ve lo de HTML, CSS, React, Angular, ¿sí? En ese componente hablando de qué, de cliente, ¿sí? Acá hablando de este. Si lo hablamos del componente del servidor, ¿sí? Entonces encontramos el que nos va a procesar las solicitudes o validar o nos va a agendar las citas o consultar a las bases de datos. Entonces ya ahí va digamos que los lenguajes, ¿no? Con los que se vayan allí a trabajar, ¿no? Que entonces, bueno, ¿cuáles lenguajes? Python, o sea, Flash, Django, Node.js, Spring Boot o .NET, ¿no? Y cuando hablamos de base de datos, que es esta parte, ¿cierto? Entonces tomamos como referencia pues el almacenamiento pues de la información. Entonces tenemos las tecnologías de MySQL, Mongo, ¿sí? SQL, Postgres, ¿no? Que es algo que muy similar acá a esto que estábamos mirando, pero en la capa de datos. Acá pues sería en esta opción de bases de datos, ¿no? Entonces, ¿qué hace allí? Digamos, aunque yo sé que el cliente lo que hace es que diligencia de pronto un formulario, el navegador procesa, ¿cierto? Procesa a través de esta solicitud HTTP, ¿cierto? El servidor valida, ¿cierto? Consulta la base de datos, guarda y envía la respuesta, ¿cierto? Digamos que él envía la respuesta ¿en qué? Muy seguramente en un formato JSON, ¿sí? Y el cliente, ¿cierto? Recibe entonces a través de un mensaje, bueno, se le agendó allí la cita, ¿no? Entonces se puede dar por ese lado. Si nos vamos por microservicios,
Entonces nos dice que una arquitectura microservicio es donde se divide el sistema en pequeños servicios independientes que se comunican entre sí. ¿Sí? Entonces nos dan un ejemplo de aplicaciones en la nube. O sea, ya no estamos hablando de pronto un servidor, ¿cierto? Que puede estar alojado, no sé, en un lugar X de la empresa, sino ya en aplicaciones en la nube, ¿cierto? Que de pronto ese servidor se encuentra en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Y entonces está Netflix, los más conocidos allí, Netflix, Amazon, ¿sí? Entonces digamos que lo que hace esta arquitectura de servicios entonces es dividir, ¿cierto? Esos pequeños servicios independientes que se van a comunicar a través de API. ¿Sí? Entonces, ¿a través de cuáles API? Pues las redes, ¿cierto? ¿Sí? O las de mensajería, ¿sí? Entonces, digamos que aquí lo importante hablando del microservicio, allí en la nube, ¿cierto? Entonces, lo que hace es que cada servicio, ¿sí? Va a estar de forma que independiente, ¿sí? A diferencia de cuenta los anteriores, yo les hablaba de uno. Acá va digamos que tiene una responsabilidad única, ¿sí? Y puede, digamos que al tener una responsabilidad única, pues puede ser que, digamos, está desarrollado, probado, desplegado de forma allí independiente, ¿cierto? Como tal, pero desventajas que de pronto tiene esta metodología, o no, más que desventajas, no, son ventajas, digamos, en el sentido que me va a permitir una mejor mantenibilidad, un despliegue rápido y modular, digamos que una adaptación tecnológica en el sentido de que puede pasar que cada servicio puede estar, digamos, pues no sería lo ideal, puede estar desarrollado en lenguajes distintos, ¿no? Entonces, digamos que eso también se puede dar, ¿no? Entonces, más que desventaja, yo diría que tiene más ventaja. Pero leamos las desventajas. Acá me dice mayor complejidad en la comunicación del servicio. ¿Sí? Entonces, digamos que esta arquitectura tiene el reto que tiene que estar muy bien definida, ¿sí? Para que no se genere, digamos, esa serie de dificultades, ¿no? En el sentido de que se puedan también a la vez comunicar entre sí, ¿no? Entonces allí, tecnologías que se pueden dar o que se pueden utilizar, digamos que en estas tecnologías, hablando de microservicios, pues está tecnologías. Digamos, hablando de ejemplos, bueno, Flash, Spring Boot, Express, Fast API, o lo que conocemos como API REST, ¿cierto? Docker, etcétera, etcétera. Ahí es clave, como son operaciones sincrónicas, pues el tema del tema de las API, ¿sí? Sobre todo allí la red. Entonces, ¿cómo sería un microservicio? Puede ser, acá en el ejemplo, nos habla entonces servicio de usuarios, servicios de pagos y servicio de catálogo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, tomando como referencia nuestro caso de uso de transporte público, puede ser el tema de consultar rutas y horarios. Eso lo tiene la app, ¿no? Entonces, lo que sería un microservicio puede ser
la consulta de rutas, paraderos y horarios, ¿sí? Digamos que eso sería un microservicio. El otro, digamos, hablando del contexto del tema de recargar tu saldo, pues entonces el tema de pagos, un servicio solo relacionado a pagos, y él va a tener, digamos, el cálculo de tarifas, la historia de pagos, el saldo, ¿cierto? El registro de recargas para el tema de actualización de datos, ¿no? De datos no, sino de saldo. Entonces, desde cuenta que en lo que voy diciendo, pues todo va allí separado a través de un microservicio, ¿sí? Entonces, digamos que se puede dar ese contexto también hablando de arquitectura. La otra es la arquitectura monolítica, ¿cierto? Que, bueno, acá en el entorno, digamos, nos dice que es todo el código integrado en una sola aplicación. Entonces, con esto comenzó, digamos, el tema de la arquitectura que va con aplicaciones tradicionales sin la separación de servicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría? O un ejemplo de la monolítica es, digamos, esta tienda online, ¿sí? En donde todo el código, usuarios, compras, pagos, está en un solo servidor. En un solo servidor se puede dar, ¿sí? Caso contrario, de pronto, en estas pueden estar por separado. Entonces, digamos que por eso es que hoy en día mucho se trabaja el tema de micro. Y en el entorno educativo, yo diría que es con la que se inician muchos, que es esta arquitectura, ¿no? La monolítica que tiende a tener todo allí en un solo servidor, ¿no? Ventaja, pues el despliegue, digamos que no va a ser difícil, ¿sí? Pero sí es difícil de mantener el crecimiento como desventaja, ¿cierto? Porque pues digamos que si necesitamos que nuestro crezca, pues digamos va a ser difícil de, como dice acá, escalar, darle esa escalabilidad a ese proceso, ¿sí? Entonces, digamos que todo, como resumiendo, entonces todo está contenido en la parte funcional en una única, digamos, aplicación, ¿sí? Entonces allí lo que hace es que está separado por componentes dentro del mismo sistema o lo que conocemos como módulos, ¿sí? El tema módulos de qué, pago, módulo de catálogo, módulo de autentificación, de reportes, ¿sí? Entonces, digamos allí, así es que se trabaja la monolítica, que ayuda, que fácil de probar de forma local. Des en cuenta que en sí, ¿qué herramientas desde el componente educativo utilizamos para probar esto? Ah, pues tenemos como referencia el SAN, que tiene nos sirve como servidor de Apache, de MySQL, de Tomcat, ¿cierto? Entonces es allí, digamos, fácil de probar de forma local, ¿no? Pero mmm, nos permite también el tema de despliegue en una sola servidor. Y lo que le decía, esta arquitectura maneja también, nos ayuda a los conceptos también de desarrollo ¿por qué? Por modelo, capa y controlador, ¿no? Entonces, digamos que es allí. La que más yo digo que en el entorno educativo se inicia. Miremos la basada en eventos.
una arquitectura, digamos, de eventos. Entonces aquí nos dice que es la comunicación entre componentes desacoplados, ¿sí? Pero entonces puede ser, digamos que su estilo es la comunicación, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, así para que me entiendan el concepto, es, digamos, hacer llamadas directamente entre módulos, y lo que hace es que los componentes emiten y escuchan eventos, que lo que hace, digamos, que el sistema esté desacoplado, reactivo y escalable, ¿sí? Entonces, una característica, digamos, de esta arquitectura, digamos, son los de mensajes, ¿sí? Entonces, digamos allí, como cuáles, Kafka, pongámoslo de ejemplo. Entonces, el que hace, me genera un evento, que es una acción que puede ser un pago realizado, y los consumidores que reciben o que escuchan, porque así se maneja por escucha, que es actualizar el saldo, y hablando de un cajero, ¿no? Y me envía un recibo, digamos, si yo lo pido en el cajero o no lo solicito, muchas veces automáticamente me llega un mensaje de texto diciendo que hice un retiro, ¿sí? Entonces, digamos que así se manejaría, ¿no? Entonces, este es como ideal para sistemas distribuidos o de microservicios. Entonces, un ejemplo de este señor basado en eventos, ¿cierto? En temas de tiempo real, notificaciones y mensajería, está el WhatsApp, ¿cierto? Entonces, el WhatsApp relacionado a notificaciones de mensajes recibidos, ¿sí? Entonces allí nos muestra un flujo que es el usuario, evento, que sería el nuevo mensaje, y el servidor que hace, notifica al usuario a través de qué? Una alerta, ¿cierto? Que me dice, venga, si yo tengo activo las alertas, pues allá en la parte superior de mi dispositivo le va a salir, venga, un mensaje, dos mensajes. Si yo lo tengo en escritorio, bueno, me va a generar un sonido, ¿sí? Dependiente de cómo se hayan establecido, ¿no? Entonces, esas tecnologías, ¿sí? Digamos que relacionada, digamos, con eventos, ¿cierto? Entonces es asíncrona, o sea, ¿sí? El acoplamiento que se tiene, digamos, es muy bajo, ¿sí? Y la escalabilidad muy alta. Y entonces es ideal en qué sistemas, digamos, en el tema de las OIoT, o sea, el tema también en el ideal para la parte financiera, ¿cierto? Digamos que se implemente allí. Entonces, digamos, el tema del Internet de las cosas lo utiliza mucho esa parte, ¿cierto? Por el tema de eventos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Entonces, aquí en el ejemplo, en eventos, comunicación asincrónica y escalabilidad, y la desventaja es que requiere una buena gestión de eventos y mensajería para, digamos, que se hace allí, ¿no? Y terminamos acá con esta. Que es la orientada a servicios, que es, digamos, la última, digamos, arquitectura ¿cierto? Que es, digamos, orientada a servicios SOAT o lo que conocemos como REST, ¿no? Entonces, lo que hace esta arquitectura es que hace un enfoque, ¿cierto?, de todas las funcionalidades, ¿cierto? Y están organizadas, digamos, como servicios reutilizables, ¿no? Que se puedan allí comunicar a las aplicaciones empresariales con integración de múltiples
servicios. Y esa comunicación se hace a través también de protocolos. Entonces, un ejemplo por acá es el tema de empresas con múltiples aplicaciones que deben integrarse, ¿sí? Empresa con múltiples aplicaciones que debe integrarse. Entonces, múltiples aplicaciones, entonces me da acá el ejemplo de servicios pagos y de allí base de datos. O otro ejemplo puede ser que cada servicio representa una función digamos, del negocio, ¿sí? Que es verificar, un ejemplo, un crédito, emitir una factura, registrar un usuario, pues también se puede dar, ¿no? Y los servicios, digamos que pueden estar distribuidos en diferentes ubicaciones, ¿no? Caso contrario a la que hablamos de eventos, ¿no? Entonces, miremos la del transporte. Entonces, podemos crear un servicio para usuarios, ¿cierto? Que me registre los pasajeros y me valide la identidad. Otro puede ser un servicio de rutas, ¿cierto? De consulta de rutas, horarios y precios, ¿no? Hablando de una plataforma, ¿no? Hablando de la plataforma del caso de estudio. El otro puede ser un servicio de alertas que esté relacionado con el envío de mensajes de texto o mensajes de email al usuario, para que le genere allí una alerta relacionada, no sé, a que le queda poco saldo, hablando de propuestas de requerimientos funcionales, ¿no? Entonces, allí en estas tecnologías, digamos, que se utilizan en cuanto a lenguajes, Java, PHP, ¿cierto? C#, Python, y el protocolo de servicio es el SOAT y el REST, ¿no? Entonces, digamos que es la parte, ¿no? Entonces, ¿qué otro ejemplo? El tema del SOAT y digamos que el REST, que es el protocolo, ¿cierto? Ese protocolo del servicio, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de protocolo es como la forma en que se transmite, se transporta, digamos, la información, ¿no? Acá en este caso es cómo se va a transportar cómo va a estar estructurado la información que va a transportar ese servicio. Entonces, digamos que la característica del SOAT es que la transporta sobre el protocolo HTTP, mientras que el REST, que es, digamos, la que más se utiliza, pues sigue utilizando el HTTP, pero entonces él puede acceder allí a los recursos, ¿sí? Entonces, digamos, recursos como el de manipular la información, consultarla, etcétera. Entonces, ventajas que tiene, integración en diferentes sistemas, y la desventaja, digamos, que sería la comunicación entre esos servicios, hablando pues del SOAT, ¿no? Y digamos que del REST, ¿no? Entonces, esas serían las 6, ¿no? Las 6 arquitecturas que se pueden tener, ¿no? Y las herramientas, bueno, yo se las fui por allí hablando de cada una de ellas y los ejemplos. No sé si tienen alguna pregunta adicional sobre la arquitectura. Entonces, resumiendo diferencias, así, digamos, de estas arquitecturas, porque esto se da, digamos que no solo se da para la carrera, no, esto se tiene que manejar en todo, irlo, digamos, trabajando. Entonces, si yo lo resumo,
la monolítica sería para sistemas pequeños, ¿cierto? Si yo lo resumo, así, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y a dónde la aplicamos o cómo a implementarlas, ¿no? Entonces decimos la monolítica. La monolítica, entonces, para sistemas pequeños, ¿cierto? Digamos que la de cliente servidor, que ya, digamos que maneja ya un HTTP, ¿cierto? Digamos que el lado ya es un poquito más complejo, ya medio, digámoslo así. Entonces puede ser para las web o las apps tradicionales, ¿cierto? Digamos el tema de los e-commerce, ¿cierto? Y los microservicios ya sería, digamos, ideal para grandes aplicaciones, o sea, más grandes, distribuidas, ¿cierto? Digamos que pues te requieran ya su contexto sea un poco más amplio, ¿no? La de basada a eventos, digamos, los que yo les decía, es muy utilizada en el Internet de las cosas, ¿no? Y en el tema, digamos que por allí, financiero. Y las dos últimas también va como muy al tema de también del sector allí, financiero, ¿no? Como tal. El tema de microservicios. Entonces va muy para el tema de sistemas modernos, distribuidos, digamos, que se pueden allí trabajar hoy, digamos, hoy en día, ¿no? Listo, entonces, ¿qué viene? Yo creo que lo que viene, y es lo que vamos a estar trabajando el día martes, y es seguir con el caso de estudio, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos aquí una primera parte que fue definir esto. Entonces, ¿qué viene acá? La definición de elementos basado en el proyecto ágil. Sí, una característica también de la metodología ágil es que pues no se maneja gran documentación, ¿cierto? A los modelos tradicionales que mirábamos por allí en clase. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se viene, es trabajar el punto 2, pero eso lo vamos a trabajar en la próxima clase, pero les doy así como para que vayan allí adelantando de pronto los que necesitan de pronto entre semanas no les da tiempo. Entonces, el objetivo del producto, el público objetivo, las características clave, digamos, que va a tener ese proyecto. Recuerden que nosotros estamos trabajando un caso de estudio, ¿no? De Smart City y el objetivo o cuál es su enfoque, puedes aplicar sobre los temas de la ingeniería de software 2, la temática allí, a ese caso de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es ingeniería de software 2? Pues mirar implementar todo el ciclo de vida del software. Eso se resume, en eso se resume. Pero en este caso la metodología ágil. Entonces, objetivo del producto, público objetivo, características clave que va a tener ese producto. Y acá viene, digamos, el tema, roles asignados. Entonces, de acuerdo a mi metodología Scrum, ¿qué roles ustedes van a trabajar? Recuerden que estamos en un caso de uso y un caso de estudio, y al ser un caso de estudio, pues estamos simulando allí un contexto, ¿sí? De un entorno allí real. Y la definición inicial de la arquitectura, ¿no? Que sería entonces responder como mínimo estas, no es responderlas, sino que me van a, digamos, hacer una parte gráfica,
en donde se reúna todo esto. Algo muy similar a lo que les mostraba yo acá de la arquitectura, ¿no? Digamos que esto. Bueno, esta va a ser la arquitectura, un ejemplo, la vamos a manejar por capas, entonces en esto voy a hacer esto. Ya es como definiendo, suponiendo cómo desarrollarían ustedes este caso de estudio, ¿no? Pero vuelvo, insisto, no se me asusten que esto, digamos, mirar si ustedes van a proponer una aplicación móvil, web o ambas, dónde estará alojado el bar, se utilizarán servicios externos, cuál será el flujo general entre el cliente y servidor y la base de datos, si es esa. Entonces, eso lo definimos acá y lo van a representar por medio de un gráfico. Pero lo que yo les decía, en este momento, yo les dije que vamos sí, se nos va a generar allí un documento, pero lo vamos a ir desarrollando clase a clase o semana a semana por bloques. Ya, digamos, esta semana iniciamos el bloque 1, que fue, bueno, mirar qué es lo que tiene o qué se va a hacer en el caso de estudio, ¿no? Ahora en la siguiente semana que viene venga, vamos a definir esos elementos que va a tener el proyecto, ¿sí? Hacia dónde vamos. Y esto les va a ayudar mucho, créeme que también para el tema de su proyecto de grado, ¿sí? Digamos que yo sé que ya están por ahí mirando temas de proyecto de grado y todo eso, y esto también le ayuda porque pues, a la vez están aplicando una metodología, ¿no? Entonces, este punto 2 lo vamos a comenzar a desarrollar en esta semana, por eso les digo que no es para que digamos que lo estoy mostrando, es por el tema de que ustedes sé que dedican tiempo para el fin de semana, ¿cierto? Hacer trabajos, pero lo pueden ir adelantando, pero lo ideal es que lo trabajemos allí en clase. Vamos a dar un espacio para trabajar esta parte 2, así como lo hicimos en la parte 1. Recuerden que lo ideal es que vayan como a la par, para que al final, si son 5 puntos, no es la última semana van a desarrollar los 5 y van a decir, no, pero eso es mucho trabajo. Si lo hacen de forma organizada, juiciosos, de acuerdo pues a las clases, pues no se les va a hacer difícil. Difícil es dejar acumular lo que se esté trabajando, ¿no? Entonces ya casi que terminar, no sé, preguntas, inquietudes de esto, ¿no? Recordando que igual el miércoles, yo nuevamente pues retomo este punto 2, ¿no? Y con eso vamos a iniciar y en esa parte no va a ser toda la clase, es de aclarar. Si doy un espacio, no sé, ahí miramos, así como lo hicimos en el punto 1, pero la idea es aclarar. Ahora sí, después de esto, tener definido las historias de usuario. ¿Sí? La idea es que cuando yo monte las historias de usuario, comience a trabajar la historia de usuario y a definirlas. Venga, yo ya sé sobre qué arquitectura voy a trabajar, sobre cuál va a ser el objetivo del producto, ¿sí? Sobre qué va a ser el público objetivo, qué características va a tener, ¿sí? O sea, yo las historias de usuarios no las genero así, ¿sí? No, tengo que ya tener allí esto preestablecido, al menos entender más de qué trata el caso de estudio o el proyecto, la problemática, a la vez que también el mismo contexto de ese mismo contexto allí. Entonces, voy a compartirles la asistencia
para que antes de terminemos se registre. Voy a dar un momento. Bueno, espere, creo que alguien escribe acá. Ya le leo. Que alguien escriba allí en el chat, pero no. Voy a escribir hace un rato. Ahora estamos en el momento de registrar la asistencia. Listo, entonces, preguntas. Sí, profe, entonces el punto 2 lo desarrollamos el miércoles, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Ajá. Sí, esa parte. La comenzamos a trabajar, solo que lo que les decía, la mostré en el sentido de que pues varios de ustedes también hacen cosas para adelantar. Pero lo ideal es trabajarla el miércoles para que la vayan revisando, más que todo, es por eso, que la vayan revisando para que pues el miércoles ya sea un poco más claro. ¿Listo? Entonces vamos a dar por terminado pues la clase del día de hoy. Recuerden, venga a ver si hay actividades pendientes. Actividades, a ver si hay alguna que se venza. Total, actividades para entregar en este momento no tenemos, pero sí estamos desarrollando una actividad que al final se va a entregar, ¿no? Sino que la estamos desarrollando por bloques, ¿no? Listo, Francisco. Entonces, a todos, David, a todos un buen día y nos volvemos entonces a conectar a clase del miércoles. Feliz fin de semana. Listo, profe. Muchas gracias, igualmente. David, Francisco, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Juan Carlos, Jefferson, buen día a todos.